Hoy estamos y contamos con la presencia vía telefónica con el doctor Eduardo Franco Lor, con quien vamos a conversar sobre algunos temas. También alegrándonos mucho de que haya salido de esta enfermedad, doctor, que esté recuperándose. Y pues obviamente ahorita estamos en la coyuntura de que se ha dictado una sentencia, se ha dictado estos 8 años para algunos implicados dentro de este juicio más llamado Sobornos 2012-2016. Y quisiéramos su opinión, doctor, porque no entendemos mucho el tema de que se peleó tanto por esta famosa teoría de Roxin y los jueces no le toman en cuenta esa teoría. O sea, no sé cómo es que la fiscal prueba el caso y resulta que le acusan por cohecho inintencional, algo así. Explíquenos, doctor, ¿cómo es eso? Agravado, exactamente. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, debo dar gracias a Dios porque realmente estoy en un proceso de recuperación de esta enfermedad pues que está azotando a la humanidad. Y aquí estamos prácticamente totalmente recuperados de esta problemática y nos causa realmente asombro la sentencia injusta que este mediodía ha dictado pues el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. Poner 8 años como autor mediato en el delito de cohecho, desviándose justamente de la pretensión original de la Fiscalía, que había acusado por autoría mediata por la dirección, la ejecución del crimen organizado, por la organización, digamos, que establece pues la ley en el respectivo pues artículo 42, ¿no? 42, numeral D. Decía la Fiscalía que Rafael Correa y Jorge Glass habían ejercido un poder de mando en la organización delictiva, y toda la prueba, la falsa prueba, todo lo que se forjó por parte de la Fiscalía prácticamente ha sido totalmente fuera de orden. Mire, el Código Orgánico Integral Penal dice en su artículo 619 que la persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. Si doña Diana Salazar había acusado a Rafael Correa y a otros por autoría mediata, en base del artículo 42, esto es el hecho de que tenía un poder de mando en una organización delictiva o criminal, y en eso basó su supuesta prueba, todos los cuadernos los cuadernos de Pamela Martínez, que después fue evidenciado que fueron elaborados después de que cayó detenida el año 2018. En media hora. Y todo este perfil criminológico, acuérdense de esta perito que era una simple profesora, la perito Mantilla. Todo esto, digamos, ha resultado falso, totalmente falso. Y por tanto, a mi juicio, el juicio es nulo, porque nadie podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación. Los jueces han variado, han modificado la acusación fiscal de la Fiscalía, y esta es una violación flagrante al debido proceso. Más aún, los jueces han demostrado que desconocen el derecho. ¿Por qué razón? Porque el delito de cohecho, que es un delito contra la administración eficaz de la administración pública, como el delito de peculado, etcétera, es un delito de una infracción del deber. Un delito de una infracción del deber es cuando se pone en peligro o se lesiona un bien jurídico mediante el quebrantamiento de un deber extrapenal. O sea, cada funcionario público tiene un deber que la ley, que determinada ley o la Constitución lo establece. Los delitos de infracción del deber, por ejemplo, el delito de cohecho, el delito de peculado, etcétera. Pero estos jueces sentencian a Rafael Correa por el delito, por autoría mediata, por el delito de infracción del deber, por el cohecho,
por instigación. Entonces resulta que de acuerdo con la doctrina, mi querido amigo, de acuerdo con la doctrina, no es aplicar la autoridad mediata en el literal 42, numeral 2, letra A, que lo voy a leer. Dice, quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. Pero en los delitos de infracción de un deber, que es el delito de cohecho, no existe autoría mediata. Solamente existe la autoría directa. No hay autoría mediata en ninguna de las modalidades que establece el artículo 42. No hay coautoría, no hay ni siquiera el grado de partícipe, porque quienes quebrantan un deber extrapenal propio de su función, ¿no? Por eso es un delito de infracción de un deber, lo hacen a título de autores directos. No hay autoría mediata. Esto determina que los jueces son totalmente ignorantes y en la apelación que tendrá que hacer el presidente Correa, tiene que declararse la nulidad y de ratificarse la inocencia de él, porque está probado además que ningún empresario lo ha sobornado, no está probado que él ha instigado a los funcionarios públicos para que reciban dineros. Más aún, hay una parte en la sentencia que dice que este dinero que entregaban para para elecciones ponía en desprestigio a la democracia, algo así. Entonces lo que aparentemente habría, y que por supuesto el presidente Correa está lejos de haber conocido o participado, es una infracción electoral. Pero una infracción electoral no es una infracción dolosa, es una infracción de orden administrativo civil que la juzga, la sanciona el Tribunal Contencioso Electoral. Pero a todas luces se demuestra con esta sentencia inicua, injurídica, como le acabo de decir, porque no hay autoría mediata en los delitos de infracción de un deber. Así lo determina la doctrina peruana, argentina, española y alemana, de acuerdo con la doctrina del funcionalismo sistémico de Günther Jacobs. Pero esto, como le digo, esto está determinando que lo que se trata es una sentencia política que pretende inhabilitar políticamente a Rafael Correa para que no pueda participar en las elecciones generales que van a ocurrir en febrero del 2021. De manera tal que yo considero que esta sentencia, aparte de inhumana, aparte de que viola todo procedimiento, aparte de que no puede establecerse, como dice la ley, en el artículo que le acabo de indicar, no puede el juzgador cambiar la acusación. El artículo 619, número 2, determina que la decisión judicial debe contener la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada. Y Rafael Correa no se le ha probado que es un autor mediato, porque además en ese delito no hay autoría mediata. Y dice la ley, la persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. La acusación, como dije anteriormente, de doña Diana Salazar, fiscal general del Estado, fue que Rafael Correa ejercía un don de mando en un aparato organizado de poder, que existe en la ley, pero en los delitos de infracción de un deber, como es el delito de cohecho, no hay autoría mediata. Parece que los jueces penales tienen que estudiar, no conocen el derecho, la dogmática jurídica penal. Yo hace unos días publiqué incluso en el Facebook un artículo muy interesante donde yo establecía que no hay autoría mediata para quienes ejercen un poder de mando en la organización delictiva en el delito de cohecho. ¿Por qué? Porque el delito de cohecho es un delito de infracción de un deber. Este es un tema de muy profundo, de mucha sofisticación, de mucha complejidad de la dogmática, es decir, de la cientificidad del derecho procesal penal y del derecho penal, de manera tal que esto lo pueden comprender a fondo quienes estudian básicamente la doctrina penal, que de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, si mal no recuerdo el artículo 28, la doctrina sirve para que los jueces puedan
interpretar las normas penales y puedan delimitar y administrar justicia. Ya los jueces no pueden decir, no hay ley, hay lagunas y no administramos justicia. No, porque la doctrina, entiéndase la teoría jurídica del delito, la dogmática jurídico-penal, está determinando en este caso que en el delito de cohecho no había autoría inmediata. Miren que con respecto, por ejemplo, a Alexis Mera, me llamó la atención que decían que él conocía de todo esto y que es un coautor directo. Tampoco hay la coautoría directa, ni siquiera en el COI. Entonces se están inventando situaciones para que la gran prensa hegemónica haga lo suyo y empapelen a todas estas personas que están de manera injusta procesadas. En el fondo de todo esto, como le dije César, es que quieren inhabilitar al expresidente Correa. Pero esta sentencia no tiene pies ni cabeza. Esta sentencia, en una apelación con jueces que conozcan derecho, tienen que anularla y ratificarse el estado de inocencia de Rafael Correa y de Jorge Glass. Doctor, pero a ver, una vez que ya se dicta la sentencia, ¿no es que inmediatamente se procede ya a la detención, por ejemplo, de los señores Alexis Mera y de todos los otros procesados? No, en lo absoluto. En lo absoluto. No, porque entonces tampoco es que está inhabilitado todavía. Penal dice que en 10 días, a partir de hoy, que fue dictada el dictamen, digamos, oral, tiene que la sentencia notificarse por escrito para que los sujetos procesales puedan, digamos, ejercer el derecho de apelación, de ampliación o de aclaración y después posteriormente el recurso de apelación. La sentencia no está en firme porque habrá una apelación y después habrá la casación. Y yo pienso que bien estructurada una defensa, bien encaminada y fundamentada en base a la doctrina que establece que en los delitos de infracción de un deber no hay autoría mediata en ninguna modalidad. No hay ni siquiera coautoría. De manera tal, así lo dicen los tratadistas, la doctrina sirve para interpretar la ley y los jueces penales parece que son sirvientes del poder político. Seamos claros, ellos son sirvientes del poder político. Y esto no es eterno, Hoy hay una gran indignación en el pueblo ecuatoriano mayoritariamente que estiman y valoran el trabajo político positivo que durante 10 años llevó a cabo el proceso de la Revolución Ciudadana que encabezó y lideró de manera honesta en el país Rafael Correa Delgado. Y no va a ser sentenciado. Mire, $6,000 que él prestó a un fondo de solidaridad que tenían en la presidencia, no es nada de algo ilícito, es de plata de ellos que aportaban. Entonces, todo está, como se estaba leyendo la sentencia oral, todo esto está encaminado, la han forjado y han forjado, yo diría, torpemente, burdamente, de una manera contraria al orden jurídico y a la doctrina jurídico-penal, como le digo. Ahora, doctor, también hay el tema de que se podría apelar también por el hecho de que, a ver, estamos en cuarentena y yo no sé cómo es que se logra reunir cuando estamos con un decreto de excepción. Hay una reunión para tema jurídico específicamente para dictar una sentencia, porque creo que no les permite hacerlo telemáticamente. Pero ahí están arriesgando vidas, pues está arriesgándose la gente que va de las defensas, está arriesgándose los mismos jueces. O sea, ¿cómo permiten, en un estado de excepción, cómo se permite una audiencia de lectura de sentencia? ¿Esto también no podría ser parte como para pedir la nulidad del juicio, doctor? Vea, lo que usted acaba de decir muy acertadamente y que es en base a la realidad, es una gran verdad. Y esto demuestra, César, inequívocamente, demuestra palpablemente que esto ha sido forjado para que los tiempos, digamos, se cumplan y Rafael Correa en septiembre del 2020 no pueda inscribirse para ser candidato a vicepresidente, que pudiera serlo, candidato o candidato a asambleísta
para las elecciones de febrero del 2021. Entonces, apuradamente, cuando hay el decreto de emergencia y un decreto incluso del Consejo de la Judicatura, que ningún tribunal, ni penal, ni civil, ni laboral está trabajando, solamente en los delitos de flagrancia y las presentaciones de los habeas corpus, y están los jueces trabajando telemáticamente. Y aquí no, se notó que lo quieren hacer aceleradamente. Mientras la gente se muere en el Ecuador, se muere en Guayaquil por la desatención y por pésimas políticas públicas de sanidad del gobierno nacional de Lenín Moreno, que no se sabe dónde está y que prácticamente está desgobernando el país, ¿no? Entonces, esto demuestra que hay ese afán de celeridad para perjudicar a Rafael Correa. Eso es indiscutible y esto tiene que ser tomado en cuenta por los jueces de apelación y es tomado en cuenta por el pueblo ecuatoriano. Más aún, hay un periodista que usted sabe que es de oposición, mi amigo Anderson Boscán, hace unos días dijo que ni siquiera guardan las formas. Él dijo, él como que reclamaba en un tuit de la Posta y él prácticamente estaba en desacuerdo, porque es tan evidente que no guardan las formas y que son, digamos, totalmente torpes. Yo diría son torpes porque quieren acelerar. ¿Para qué? Para que los tiempos no le den y lo quieren, digamos, sentenciar también en apelación o en casación para que Rafael Correa no pueda ser candidato a la vicepresidencia o a la Asamblea Nacional. Porque es indiscutible, hay una realidad en el Ecuador, y así lo dicen todas las empresas encuestadoras, el liderazgo de la oposición lo tiene el movimiento Compromiso Social Lista 5 de la Revolución Ciudadana, dirigida por Rafael Correa Delgado. Rafael Correa como candidato o Rafael Correa como no candidato, es seguro el triunfo de esa tendencia, de esa corriente popular que se nota. Cualquiera sea el candidato a la presidencia o a la vicepresidencia, que van a arrasar, van a ganar en las elecciones de febrero del 2021. Entonces, esta celeridad, esta desesperación por sentenciarlo, para que haya el escándalo de la prensa hegemónica, de la prensa internacional, digamos, les va a salir el tiro por la culata, porque quién no sabe que en el Ecuador, es un país de Latinoamérica, que la gente se está muriendo en Guayaquil, es una cosa espantosa. Yo mismo he perdido hace unos días a mi suegra, ayer perdí a un tío político, al tío carnal, al doctor Edgar Mendoza García, tío de mi esposa, y ayer también perdí en la noche a un prima. Entonces, la gente se muere, hay familias enteras que han perdido familias y el Ecuador está convulsionado por esta epidemia del coronavirus, y que por supuesto el gobierno no la está atendiendo, a pesar de que mienten en estas cadenas que ya estamos cansados de escucharlos, pero eso sí, hay para dictar la sentencia a Rafael Correa. ¿Usted no cree que eso a nivel incluso internacional, esto llama la atención por la desfachatez, por la falta de humanidad, por el afán, digamos, perverso, malicioso, el afán, digamos, de perjudicarlo a Rafael Correa a nivel de su imagen? Pero el pueblo ecuatoriano, el pueblo que siente esta violentación de esta conjura de las élites políticas del país, del gobierno traidor de Lenín Moreno, esta conjura de los jueces penales, jueces que, digamos, son sirvientes políticos, bueno, el pueblo los rechaza. Esta gente cree que van a estar en el poder siempre. No, porque el año 2021 ganará el pueblo ecuatoriano en su conjunto, que quiere desterrar este tipo de política, esta intromisión de la política en la justicia. Doctor, y en el supuesto de que esta sentencia se ratifique y esto entre en jurisprudencia, ¿no se debería actuar de la misma manera con el señor Lenín Moreno y Paul Granda, por ejemplo, en el caso de las mascarillas del IES? Porque, a ver, ahí se supone que la señora fiscal propone una organización criminal, según ella, que no necesita de contratos firmados, sino que hay una estructura ya establecida donde hay ministros, donde hay secretarias y todo lo demás.
Acá el señor Granda se excusa porque dice que él no conocía del contrato y no le acusan, no le investigan, no pasa nada, ni tampoco con el señor Moreno. Si esto entraría en jurisprudencia, doctor, ¿podría algún otro abogado acusar con esa misma teoría, en este caso de las mascarillas del IES? Vea, toda esa gavilla del IES, que ya el pueblo ecuatoriano sabe, esa gavilla del gobierno, deberían estar expresos en cualquier gobierno democrático, honesto, por supuesto. Este señor Granda, que al señor Loja, no sé cómo se llama, el que firmó, Loja, destituyó, y en todos los puestos era su amigo íntimo, y Granda sigue tranquilamente. Si una persona roba una gallina, se va presa. Y este individuo sigue en el poder como director general del IES, que piensa que los ecuatorianos somos tontos, piensa que los ecuatorianos somos absurdos. Este delito no prescribe en 1 año, 2 años. Este hombre tendrá que ser a la cárcel, Granda, como igualmente tendrá que ser el ministro de Finanzas, que prefirió pagar $325 millones a los tenedores de los bonos de la deuda externa y no ampliar, digamos, el dinero para los insumos y para atender la crisis de la pandemia en el Ecuador. Esto fue incluso denunciado por la ex ministra Andra Muñoz, por la doctora Andra Muñoz, y aquí ellos creen lo que está en el poder, el señor Roldán, el señor, la ministra de gobierno María Paula Romo, ellos creen que como están en el poder, el pueblo los apoya. Ellos tienen menos del 2% de aceptación popular, y cuando este gobierno acabe en mayo del 2021, tendrán que irse a la cárcel. La campaña nuestra va a ser meterlos a la cárcel a toda esta gente que han cometido delitos de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad que estamos palpando a cada momento, doctor, porque estamos sufriendo. Yo casi sufriendo me muero, en este señor. momento. Es una falta de gestión justamente como para exterminarnos, diría yo, porque a este paso que vamos estamos sufriendo por todas las consecuencias de una mediocridad en la administración pública, que ha dicho, doctor. Que cuando la prensa informa, es una falsa denuncia que el correísmo está denunciando. Cuando, mire, usted ve la televisión española, en la CBS, CNN, toda la prensa internacional está pintando la realidad, que incluso ahora hasta la propia Ecoavisa y Teleamazonas pintan los muertos quemados en Guayaquil, los muertos en las casas, están 3 o 4 días y no los recogían. Es decir, no han ejercido una política pública de la crisis. Solamente el vicepresidente se ha presentado aparentemente a hablar, a decir que los cadáveres, creo que hablan una cosa así, un disparate, dijo. Entonces que quieren hacer campaña política. Ya el pueblo ecuatoriano no les cree a este gobierno. Y apenas termine la epidemia, yo pienso que el pueblo ecuatoriano se va a levantar en legítima protesta popular de resistencia a un gobierno traidor, a un gobierno que ha desatendido a la población ecuatoriana y está dejando morir por la desatención en el caso de la salud de los ecuatorianos que están muriendo por la epidemia. Esto es indiscutible. Mire, la propia ex ministra de Salud dijo que el gobierno la obligaba a ciertas circunstancias y están manejando el tema políticamente, no científicamente. El actual ministro de Salud le rehúye a los periodistas de CNN y no quiere aparecer, no quiere hablar. No están manejando de una manera científica, de una manera responsable, de una manera... la señora Ocle, ¿qué hace en este tema? El señor Roldán, ¿qué sabe de crisis sanitaria? La ministra de gobierno, ¿qué sabe? Solamente se han dedicado a meter presa a la gente de Guayaquil en lugar de presentar, digamos, programas de culturización para persuadir a la gente para que no salga a las calles, para precautelar su salud y la vida de la población. Y si solamente los quieren es detener, meterlos presos. Entonces este es un gobierno represivo. Y yo pienso que el pueblo ecuatoriano va a protestar y puede haber un alzamiento popular mucho más grave
que lo ocurrido en octubre del 2019. Un estallido social porque ya este gobierno no da más. Este es un gobierno que ha desatendido y que está matando a la gente. El virus más lesivo no es el coronavirus que está matando a la población más en Guayaquil que en el resto del país. El virus del coronavirus está la pandemia en el Palacio de Carondelet. Por favor, entiéndaseme bien estas expresiones figurativas que yo estoy lanzando. Sí, doctor, y estamos viendo, justo mientras usted hablaba, nos sigue llegando los tweets de aquella prensa que festeja la sentencia. Estamos viendo a la señora Inostroza, a los señores de la misma posta, que inclusive le mandan un mensaje al expresidente diciéndole bye bye Rafael, 25 años ya no te veremos en las papeletas. O sea, festejan sobre lo que estamos viviendo. De los sectores minoritarios, claro, la prensa hegemónica comercial, y de sectores de las élites, la gran burguesía ecuatoriana, por supuesto que están festejando, pero esto, digamos, la gran mayoría de trabajadores, de gente humilde del pueblo, de pueblo indígena, de los profesores, de los obreros, de los campesinos, de la clase media pauperizada, de las familias que han perdido sus seres queridos por la desatención. Mire, ¿qué hubiera pasado si el gobierno de Correa no hubiera construido en el Monte Sinaí el gran hospital, el hospital del Guasmo, el hospital del IES de aquí de Los Ceibos? Ahí son los sitios de los hospitales que justamente están siendo atendidos la gente que se está muriendo por falta de respiración. No hay aparatos de respiración. ¿Y qué dice la ministra del gobierno? Es que en todos los países del mundo ha colapsado la sanidad. Claro que ha colapsado, pero una cosa es Italia, otra cosa es España y otra cosa en el Ecuador, donde el propio presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que él no quería construir hospitales porque eran hospitales grandes que no tenían sentido. Acuérdese, eso está en YouTube, las declaraciones del presidente Moreno. De administrar y que los enfermos se escapan. Mire, a los médicos cubanos los sacaron del país. Cuando los médicos cubanos están elaborando una ayuda, la famosa Interferón, en Cuba se han movilizado, digamos, así como los chinos, a Italia, a España, y son bien recibidos. Pero aquí no. Aquí el gobierno prefiere pagar a los tenedores de la bono externa. Aquí el gobierno prefiere, digamos, exonerar de más de 4.600 millones de dólares a las deudas de los empresarios. Acuérdense las deudas que tenían con el SRI. Entonces, toda esta situación, ya el pueblo está cansado. Y la sentencia contra Rafael Correa ya está cansado el pueblo porque sabe que esa es una iniquidad. Claro, van a festejar. Ustedes van a ver que Coavisa, en Teleamazonas, el Universo, el Comercio, la gran prensa hegemónica y comercial, van a festejar, pero esa prensa no lo lee el pueblo. La gran mayoría no lee la prensa, la gran mayoría tiene las redes sociales. En las redes sociales se manifiesta la verdad de lo que está pasando, el sentir del alma popular. Así es, doctor, pero mire que también ya empezaron a atacar por ese lado, ¿no? Ahora ya hacer un video reclamando por la mediocridad en el manejo de la crisis sanitaria le ha costado una noche de cárcel a un ciudadano guayaquileño. Para que usted vea que esta es una violación flagrante a los derechos humanos, al derecho de expresión. Claro que este ciudadano utilizó palabras inapropiadas, muy altisonantes, pero bueno, es que la rebeldía, es la indignación. Vea, señor, vea, César, bien. Yo casi me muero, yo tuve coronavirus, yo tuve 8 días con fiebre, dolor de cabeza, vómitos, había perdido el olfato, el gusto, el sentido del gusto, tuve fiebres terribles, de 39, de 40, yo casi fallezco, yo tengo 65 años de edad, soy hipertenso, es decir, estoy un poco gordito, problemas en el hígado, y gracias a Dios, porque yo pienso que soy un milagro de Dios, no fallecí, pero yo estoy indignado también viendo cómo la gente se muere, van a los hospitales y justamente no hay mascarillas, las mismas, cuántos médicos han fallecido, cuántas enfermeras han muerto, están siendo infectadas, y todavía el presidente dice, en Guayaquil van a morir de 2.500 a 3.500. Qué sinvergüenza este hombre, qué sinvergüenza decir eso, festejando la muerte
la muerte futura de los ecuatorianos y de los guayaquileños. Esto ha indignado al pueblo ecuatoriano. Esto no lo siente un Roldán, ¿cómo se llama? Michelena, no lo siente un ministro de Finanzas, no lo siente, digamos, el gobernador del Guayas. ¿Qué dijo los primeros días de marzo? Ordenó que vaya la gente al estadio, etcétera. Nunca tomaron medidas de seguridad preventiva sanitaria, nunca. El vicepresidente Otto, que él se iba a ir a la China y que no le preocupaba el coronavirus. Mándenlo a la China, pues ya ahora que puede ir porque ya los chinos controlaron la epidemia. Pero se burlaban, nunca hubo un plan preestablecido y el próximo gobierno tendrá que fiscalizarlos, tendrán que demostrar que tenían un plan de contingencia desde el mes de diciembre y enero del 2020 que se la pandemia en otros países, porque no van a decir, no pensábamos que iba a venir al Ecuador. ¿Qué pasó? Esto no puede quedar en la impunidad. Lo que está ocurriendo, esta desatención al pueblo ecuatoriano por parte del gobierno nacional no puede quedar en la impunidad. Los muertos no van a quedar como simples muertos. La gente está protestando, sus familiares, etcétera. Y esto es un costo político. Esta gente tendrá que irse a la cárcel. Ellos sí deben irse a la cárcel y no Rafael Correa, que trabajó por el bienestar y por el progreso del país. Ahorita nos estamos enterando de que el señor presidente Moreno acaba ya de reemplazar a Paul Granda como titular del IES y lo sucede Ricardo Darquea. Al parecer, lo que se estaba justamente diciendo aquí en hoja de ruta, de que una vez dictada la sentencia, entonces deberían actuar de la misma manera con Paul Granda. Mire que ha resultado Granda no basta que haya sido separado, debió haber sido destituido y preso. Este hombre debe estar preso. ¿Qué pasó? ¿Por qué cuñadito de la ministra de Gobierno que se fue con el helicóptero con su mozo a Esmeraldas el año pasado? Esa mujer también tiene que irse presa en su momento. Aquí habrá justicia. En el futuro gobierno del Ecuador habrá justicia con documentación. No habrá venganza, pero habrá justicia. Tenga la seguridad. Así será, mi estimado doctor. Muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Es importante que nuestros radioescuchas y las personas que se conectan pues conozcan del tema, porque sí había una desesperanza. Obviamente este es el camino que debía seguir esta injusticia. Se sabía que esta sentencia ya estaba redactada, apoyada por el todólogo que suele opinar en todo lado y hace de todo, hasta pone corte constitucional. Entonces, todavía viene más. Hay una segunda instancia, hay una apelación y pues obviamente también vendrá la casación. Para eso tenemos tiempo todavía, no creo que quieran seguir violando la cuarentena, ¿no? Acordémonos que en el caso Glass, que yo era el abogado en el proceso de asociación ilícita, hubo la sentencia oral el 13 de diciembre del 2017 y la ley dice 10 días para que se notifique para poder apelar, y la sentencia escrita la pusieron el 30 de enero del 2018. Ya verán que en este caso, como quieren hacer la cosa rápida, muy rápida, para que no venzan los plazos y Rafael Correa no pueda ser candidato, la notificarán en los 10 días. Tengan la seguridad, porque lo están haciendo todo rapidito, pero el pueblo está consciente de esto. El pueblo no es tonto, como decía el doctor José María Velasco Ibarra, el pueblo ecuatoriano es un pueblo intuitivo, es un pueblo inteligente. Así es, mi estimado doctor, muchísimas gracias nuevamente. A usted. Queremos agradecerle y pues obviamente estar en conexión con todos. Bueno, ahorita se acaba de conectar mi colega César Ulloa. No vamos a llorar tras una chilca, mi estimado colega. Lo que vamos a hacer es pedir justicia. Lo que ustedes tanto reclamaban en los 10 años anteriores, que decían que estaba cooptada la justicia, hoy acaban de hacer un tema que en jurisprudencia esto va a ser un capítulo negro. No importa el actor, por último,
No importaría el actor. Lo que están haciendo por venganza es lo que nos va a cobrar factura luego. Así que, mi estimado amigo, mi estimado y querido colega César Ulloa y Tocayo, no vamos a llorar tras un chilco. Al contrario, lo que vamos a pedir es justicia. No solamente es de alegrarse y luego ir a golpearse el pecho el Viernes Santo o poner la imagen de mi madrecita dolorosa en los perfiles. No, hay que actuar también en concordancia con lo que la religión católica nos pide, no alegrarnos de la desgracia ajena. Nada más, mi estimado doctor, y discúlpeme que haya hecho esta digresión, pero siempre hay que contestar a veces a los colegas que suelen alegrarse de este tema. Pero, como le digo, hay mucho camino todavía por recorrer y hay elecciones que se tienen que ganar.